es la fuente de ríos de agua viva. Dice que de su costado brotó sangre y brotó agua que se convirtieron en ríos de agua viva. Cuando nosotros como cristianos vamos a la fuente, si yo llevo este vaso y lo llevo a la fuente me va a llenar ese vaso. Pero si yo voy a la fuente y llevo un recipiente más grande, la fuente me va a llenar ese recipiente más grande. Pero si yo sigo yendo a la fuente, que es Cristo Jesús, y llevo un recipiente más grande, la fuente me va a llenar ese recipiente. Pero lamentablemente nosotros como cristianos nos quedamos únicamente con este vasito. Y el Señor no puede hacer más en nuestra vida. No puede hacer nada más porque Él nos ha dado un libre albedrío. El Señor Jesús emana su amor, emana su paz en nosotros según a como nosotros abramos nuestro corazón. Si nosotros llevamos este vaso, es ese vaso el que nos va a llenar. Porque si le echa más agua a este vaso, ¿qué va a pasar? El agua se va a derramar y entonces ¿qué es lo que va a pasar? El agua se va a desperdiciar. Y el fruto del Espíritu Santo, la paz que costó sangre y costó sacrificio, no se puede derramar. La paz y el amor del Señor Jesús no se puede desperdiciar. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes están llegando a la fuente con un vaso así como este? ¿O están llegando a la fuente con un cántaro? Esta pregunta, respóndasela a usted mismo. No me la responda a mí porque usted conoce su corazón. Usted conoce sus sentimientos. Usted conoce su ser. Y usted sabe si hay un vaso en usted o hay un cántaro en usted. Les voy a contar una historia, que no es la historia de los 2 kilómetros. Esta historia es un poquito más larga. Esta es como de más kilometraje. Habían 3 árboles en el bosque. Y los 3 árboles eran de la misma especie. Y comenzaron a crecer juntos los 3 árboles. Y los 3 se quedaban viendo y se decían, qué bonito te ves. Y el otro también le decía, qué bonito te ves, cómo vas creciendo. Pero resulta que uno de los árboles se iba quedando más pequeño. Y el segundo árbol iba creciendo y se iba haciendo robusto, se iba haciendo gordo. El tercer árbol iba creciendo y ese árbol iba creciendo y creciendo y creciendo y se hacía alto. Pero por la altura que llevaba era un poco delgado, ¿verdad? Y todos comentaban y decían entre sí, bueno, decía el árbol que se quedó pequeño, yo soy un árbol pequeño y no tengo mucha madera, no tengo mucho que ofrecer. Pero como yo soy un árbol pequeño, de seguro cuando vengan los taladores, de seguro cuando me vayan a ocupar, me van a llevar a una mansión. Y en esa mansión me van a hacer un cofre donde van a guardar
todo el tesoro más bello del mundo. Y el otro decía, bueno, como yo soy recio, yo soy robusto, tengo mucho que dar, mucha madera que dar. Entonces de mí van a hacer un barco, y en ese barco van a entrar muchos reyes, mucha gente importantísima. Y el otro árbol, el flaco, decía, bueno, si ustedes están opinando, yo también voy a opinar. Y resulta que el árbol flaco y alto dice, bueno, cuando a mí me corten de mí, van a hacer una escalera grande, grande, grande. Esa escalera va a llegar de la tierra al cielo. Y todos tenían esa misma ilusión, cada uno de ellos tenía esa ilusión. Y se sentían, y ya se sentían, el árbol pequeño ya se sentía en el palacio como en forma de un cofre donde iba a guardar todo el tesoro, la belleza de aquel palacio. Y el otro barco ya se sentía en alta mar, viajando por todo el mundo. Y el otro árbol ya se sentía que iba hacia el cielo. Y resulta que, como todo tiene su fin, todo llega. Llegó el día que llegaron los taladores, quedaron viendo el árbol pequeño y lo cortaron y lo hicieron 2 pedazos. Y en medio le hicieron un hueco, le pusieron 2 patas a cada lado y lo llevaron a un comedero. Este árbol, dice, va a servir para que le echemos la comida a los animales. Y entonces dice el árbol, ¿a dónde vine a quedar? Yo que pensaba que me iban a llevar a un palacio, vine a parar aquí, a este corral, donde tengo que almacenar comida para que muchos animales vengan a comer. Y el segundo árbol lo cortaron y efectivamente hicieron un barco de él. Pero él, creyendo que iba para alta mar, lo llevaron a un lago. Y en ese lago lo utilizaban únicamente para ir a pescar. Y él decía, yo creía que en mí iban a montar muchos reyes, iban a subirse mucha gente importante. Pero qué lástima que ya huelo mal, decía, solo pecados echan en mí. Y le llegó el turno al tercer árbol y lo cortaron, y de ese árbol hicieron 2 pedazos. Lo llevaron y lo almacenaron y lo guardaron. Cuando el primer árbol estaba en el corral, de repente sintió ese árbol que al corral llegaban 2 personas. Y acomodaron un poco, acomodaron el heno, hagamos de cuenta y caso que este es el comedero. Acomodaron el heno, que es la comida para los animales. Pusieron una manta, y sobre la manta pusieron a un niño. Y ese niño era Jesús. Y entonces ese árbol reconoció y dijo, cuando Jesús ocupó ese lugar y fue acostado ahí, entonces ese árbol reconoció que verdaderamente había guardado en él
el tesoro más bello del mundo, la perla más preciosa del mundo. Y entonces ahí reconoció él, y aquella frustración que él tenía anteriormente se le quitó, y vino gozo, vino paz, vino alegría en su corazón. Porque cuando nosotros almacenamos al que vive, al que reina en nuestra vida, se va la tristeza, se va la pereza, se va todo, y viene la alegría, viene la paz, viene el gozo, cuando Cristo vive en nuestro corazón. Y aquel barco que estaba allá anclado en aquel lago, él decía, yo que pensaba que iba a ir a alta mar, si casi en un charco, ¿me entiendes? Y cuando Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, lleven esta barca más allá, al fondo. Aquel pequeño barquito dijo, ¿y quién es este hombre que tiene tanta autoridad y está diciendo que ahora me van a llevar más al fondo? Y cuando un día, en aquella gran tempestad, gloria a Dios, en aquella gran tempestad, la barca casi se estaba hundiendo, vino el Señor, se paró al frente de la barca y dijo, viento, deténgase. A la mar enfurecida, paz. Y entonces allí reconoció aquel barco que en realidad se cumplían sus sueños. Cuando el Rey de Reyes, el hombre más poderoso del mundo, el hombre más poderoso de la historia del universo, el que dio la vida por ti y por mí, había llegado a esa barca y le dio y le regresó el sueño que un día tenía ese barquito. Y aquel árbol que habían guardado en la bodega, un día lo sacaron. Y cuando lo sacaron, partieron un pedazo más grande y otro pedazo más pequeño. Hicieron una cruz. Y cuando llevaron a Jesús a esa cruz, entonces ese árbol se dio cuenta de que se había cumplido su sueño cuando clavaron a Jesús, y él sirvió de cruz, porque se dio cuenta de que había unido el cielo, la tierra y el cielo. Entonces se había convertido en la escalera más importante, más grande del mundo. Y se cumplió el sueño de aquellos arbolitos. Hermanos, lamentablemente el tiempo me comió. No pude terminar la historia, la prédica, pero con lo que el Señor hoy ha puesto en su corazón, ha puesto en mi corazón, yo creo que la unción de Dios y la paz que el Señor Jesús quiere en nosotros, ya la tenemos en nuestro corazón. Ánimo, hermano, a predicar la palabra de Dios, a llenarnos un vaso, a llenar nuestros cántaros, a llenarnos y a invadirnos del fruto del Espíritu de Dios, para que transformemos el mundo. Porque solo a través del fuego del Espíritu Santo es que nosotros podemos llevar la paz. Pongámonos de pie.